Muy buenos días de nuevo a todas y también a todas que están escuchando la grabación. Qué bendición estar aquí con ustedes de nuevo en lección 2 de la Iglesia Cristiana. Y hoy día vamos a estudiar el día de Pentecostés. Vamos al libro de Hechos de nuevo, Hechos 2. Y estamos 50 días después de la Pascua de la Resurrección. Y 50 días allá habían pasado de la crucifixión, la muerte, la resurrección de Jesús. Y en esta fiesta de Pentecostés, la gente venía de todas partes y de otros países. Y en ese día una promesa de Dios fue cumplida. El Consolador, el Espíritu Santo, llegó a sus discípulos, a los discípulos, con un propósito especial. Y hoy día vamos a estudiar el propósito de Pentecostés. Okay, ahí vamos hoy día. Como siempre, empiezo con las palabras de Salmo 19:14. Sean pues aceptables ante ti mis palabras, mis pensamientos, Señor, roca mía y redentor mío. Empezamos con oración. Amado Señor Dios, te doy gracias porque enviaste tu Espíritu a mi corazón para que yo tenga a Jesús viviendo en mí por medio de la fe. Te pido que me ayudes a seguir estudiando tu palabra para que el Espíritu Santo pueda fortalecer mi fe. En tu nombre poderoso oremos. Amén. Amén, hermanas. Amén. Vamos hoy día a Hechos 2 y vamos a enfocarnos en Hechos 2, versículos 1 hasta 21. Entonces, si tienen Biblias a sus lados, sería una bendición porque vamos a enfocarnos mucho en este texto, encontrando ley y evangelio, encontrando el propósito de Pentecostés, los detalles. Entonces, si pueden, por favor, que tengan una Biblia abierta a Hechos 2. ¿Qué vamos a hacer hoy día, hermanas? Vamos a leer Hechos 2, 1 a 21. Vamos a identificar el propósito de Pentecostés. Y vamos a hablar del tema de hablar en lenguas, que es un tema que se trata de Pentecostés y también de muchas iglesias hoy en día. ¿Okay? Entonces, ahí están los tres objetivos de hoy día. Invito a la participación. Ustedes pueden levantar la mano, pueden abrir sus micrófonos, pueden comentar en el chat. Somos un grupo pequeño que es una bendición, que podemos conversar, preguntar, practicar. Podemos tener un momento juntas en la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Vamos a empezar hoy día con la captar, que es la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día de hoy. Y para su tarea, pregunté a ustedes o pedí a ustedes a investigar un poquito sobre la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés. Deseo ver si ustedes saben algo o encontraron algo acerca de esta fiesta. ¿Qué encontraron? ¿Del Pentecostés? De la fiesta de Pentecostés. No Pentecostés en Hechos 2. Es que es una fiesta del Antiguo Testamento, el Pentecostés. De Levíticos. Exacto, exacto. ¿Qué encontraste, hermana Leonarda? Mire, yo encontré en Levítico 25:8 ¿Ya? y contarás 7 semanas de año, 7 veces 7 años, de modo que los días de los 7 semanas de año vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia, a vuestro Dios. Sí, no, muchas gracias.
En Levítico 25 habla del año de jubileo, que también es una fiesta, es un año de fiesta, imagínense, es una fiesta del Antiguo Testamento. Y en esta parte habla de las semanas. Entonces, entiendo bien cómo encontraste Levítico 25, Leonardo, porque habla de las semanas. Pero este capítulo 25 no se trata de la fiesta de las semanas. Tienen las mismas palabras, pero no es la fiesta de las semanas o Pentecostés. Es otra fiesta, es el año de jubileo en 25. Pero si puedes ir a 23, muy cerca, si vas a Levítico 23, ahí Yo se lo iba. trata de la fiesta de las... Ma, veo que tienes tu micrófono abierto. ¿Deseas compartir? Sí, sí, hermana, dando la pista que nos daba del Levíticos 23:16, dice Ya. que se llevaba a cabo al finalizar la siega del trigo, el día 6 del tercer mes. Para ese tiempo Jerusalén tenía como el tercer mes, el mes Sivan, que era en mes de junio en la actualidad. Y Ujú. dice que esa fiesta se hacía para conmemorar la promulgación de la ley. Eso es Exacto. lo que encontré en Sí, Levítico 20. sí, muchas gracias. Nos da un base. Es decir, que hoy día vamos a estudiar Pentecostés, ¿cierto? Vamos a estudiar Pentecostés de Hechos 2, cuando llegó el Espíritu Santo. Pero Pentecostés es una fiesta del Antiguo Testamento. Es una fiesta que lo han celebrado los judíos cada año, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. También esta fiesta se llama la fiesta de las semanas. Y bueno, si desean, pueden estudiar los detalles de esta fiesta, que está en Levítico 23 y también se menciona en Deuteronomio 34. Pero más o menos, ¿qué es? Bueno, la palabra Pentecostés quiere decir 50. 50. ¿Por qué? Es decir, que la fiesta de Pentecostés estaba celebrada 50 días después de la fiesta de la Pascua. Entonces, es una de las fiestas principales del Antiguo Testamento y se celebraba 50 días después de una otra fiesta, la fiesta de la Pascua. ¿Y qué hacen en esta fiesta de Pentecostés? Bueno, hacen ofrendas, hacen sacrificios, toman un momento para no trabajar y están celebrando el momento en que recibieron los 10 mandamientos. Entonces, están celebrando cuando recibieron la ley de Dios y también están celebrando la cosecha. Es también, tiene muchos nombres esta fiesta de Pentecostés, la fiesta de semanas y también la fiesta de la cosecha, porque también están celebrando las primicias de las cosechas. Entonces, es una fiesta con muchos nombres donde la gente judía está celebrando la ley de Dios y también la cosecha. Se llama la fiesta de semanas porque llevó 7 semanas entre la Pascua y la celebración de Pentecostés. Entonces, por eso tiene ese nombre también. Pero bueno, en este día, muchas veces muchos judíos llegaron a Jerusalén para celebrar. Hicieron una peregrinación a Jerusalén para celebrar. Entonces, es decir, vamos a leer Hechos 2 hoy día y vamos a entender un poco más por qué había tanta gente en Jerusalén en este día. ¿Por qué llegaron allá para celebrar la fiesta de Pentecostés? Y Dios aprovechó de este momento para compartir su palabra con un montón de gente que estaba congregado allá en Jerusalén para esta celebración. Perfecto, muchas gracias Leonarda, muchas gracias Hilda, perdón, Ma, para participar en esta parte de qué es Pentecostés del Antiguo Testamento. Hermanas, ahora vamos a la historia de hoy día. Estamos en Hechos 2
Y vamos a ver lo que pasó en este momento. De nuevo, espero que tienen sus Biblias abiertas para que puedan notar los detalles. Voy a contar la historia. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en el mismo lugar y de repente un gran ruido que venía del cielo como un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como fuego, que se repartieron y sobre cada uno de ellos se asentó una lengua de fuego. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo que estaba sobre ellos. Venían en Jerusalén judíos de todas partes, que habían venido de todas partes del mundo, que ustedes pueden ver en el mapa. La gente se reunió al oír este ruido y no sabían qué pensar, porque cada uno de los discípulos, de los creyentes, estaban hablando en su propia lengua. Y la gente era tal su sorpresa y su asombro. Y la gente dijeron, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que podemos oírles hablar en nuestras propias idiomas, nuestras propias lenguas? Y en el mapa pueden ver de dónde era la gente. Gente de Roma, de Asia, de Frigia, de Ponto, de Panfilia, de Mesopotamia, de Partia, de Creta, de Cirene, de Egipto. Gente de todas partes, de distintos idiomas. Y os oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios, dijeron. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar. Y se preguntaban, ¿qué significa todo esto? Pero también habían algunos que dijeron, bueno, es que están borrachos ellos. Y con eso Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo, judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá a oscuridad y la luna como sangre. Antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor serían salvos. Y eso, hermanas, es la historia de Hechos 2. Ahora ayúdame, por favor, en el chat o con sus micrófonos abiertos con respecto a todos. Ayúdame con los detalles, ¿ok? Ahora vamos a ver los detalles. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes podemos encontrar en Hechos 2? Ayúdame, por favor. Estaban los discípulos, Amén. Muy bien. ¿verdad? Sí, especialmente Pedro, ¿cierto? Dice que también estaban, a ver, estaban los discípulos, estaban todos los de las personas pues que estaban reunidas de Pardo, de Medos, de los Galileos, Exacto. estaban los de Frigia, Pánfila, estaban los Medos, los Elamitas,
Sí, se menciona un montón de lugares, ¿cierto? Que gente que son dice, de todas partes del mundo, Para- pero mencionaron algunos lugares específicos. sí, y mencionan, ¿verdad? Que la lengua es las maravillas de Dios, Ujú, el Espíritu Santo. el Espíritu Santo. Dios. Entonces, los personajes que tenemos, muchas gracias, Leonarda. Tenemos los discípulos, tenemos el Espíritu Santo, tenemos los que están en Jerusalén, que son judíos y que son gente de todas partes. También se menciona el profeta Joel, ¿cierto? Pedro habla del profeta Joel. Hermanas, una cosita. En el principio, mira, a ver, ¿dónde está? En versículo 1, mira, dice que estaban todos juntos en el mismo lugar. ¿Qué significa todos juntos? Bueno, no sabemos exactamente, pero en Hechos 1 habla también de los creyentes en Jerusalén y habla de que allí estaban los apóstoles, también las mujeres que estaban con Jesús en su ministerio y otros creyentes. Entonces, podemos imaginar cuando en Hechos 2 dicen que todos estaban allí, que eran una casa llena con creyentes, es decir, los discípulos, los creyentes, las mujeres, muchos creyentes en esta parte. Ahora, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Tenemos el estruendo como un fuerte viento, tenemos la casa donde estaban reunidos, tenemos las lenguas, ¿cierto? Las lenguas de fuego. También tenemos algunos objetos que están mencionados en la profecía de Joel. Pero lo más importante es entender los detalles de que están en una casa y había un fuerte viento, este sonido, este ruido y lenguas como fuego. Eso es lo que sabemos de las escrituras. Y ya contesté la siguiente pregunta. ¿Dónde están? En una casa, ¿cierto? En una casa. En una casa en Jerusalén. Hermanas, una pregunta para ustedes. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Y una pista. Pentecostés significa 50. 50 Entonces, de la resurrección. 50 días después de la Pascua. ya, Hilda ganó. Muy bien, hermana Hilda. 50 días después de la Pascua. Perfecto. También sabemos la hora, ¿cierto? ¿A qué hora es? A las 9. Las 9 de la mañana. Exacto. Y Pedro dice, ¿cómo podemos ser borrachos a las 9 de la mañana? ¿Cierto? No estamos borrachos aún, especialmente en la cultura de judío, en la cultura judío, no tomaron antes de comer su desayuno. Es decir, que es contradictoria que los apóstoles pueden ser borrachos. No son. Son las 9 de la mañana. Hermanas, ¿encontramos un problema aquí en Hechos 2? ¿Ustedes pueden notar o pensar en un problema que tenemos en Hechos 2? Ma, veo su micrófono abierto, hermana. Sí, la confusión de los judíos que tenían que ese pudiera haber sido un problema, porque ellos no entendían lo que pasaba y se preguntaban cómo si ellos no son de nuestro país y hablan mi idioma o puedo entender lo que me dicen, ¿verdad? Porque cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, ellos empezaron a hablar en la lengua de los que estaban ahí, atónitos, dice, y perplejos. ¿Verdad? Claro. Dice, ¿qué quiere decir esto? Ahí yo veo un pequeño problema para Sí, ellos. para ellos, exacto, para ellos. Pero claro, dijeron, ¿cómo es posible que unos galileos que no tienen muchos estudios están hablando idiomas que nunca han estudiado? ¿Cómo están hablando nuestros idiomas? También algunos acusaron a los apóstoles de ser borrachos. Qué problema grande, ¿cierto? No está explícita acá en este texto, pero también entendemos
que los discípulos estaban esperando la promesa de Dios, ¿cierto? En la última lección estudiamos cómo Jesús prometió el Espíritu Santo a los creyentes. Dijo a ellos que deberían esperar en Jerusalén para este regalo. Entonces, quizás podemos decir que están allá esperando. Pero Jesús también resolvió este problema porque envió su Espíritu Santo, cumplió su promesa. También Pedro, con sus palabras, explicó claramente a la gente qué está pasando. Entonces podemos decir que sí, se resuelven los problemas por el Espíritu Santo y también por el Espíritu Santo obrando en Pedro cuando él estaba compartiendo con todo lo que estaba pasando en este día. Muchas gracias a todas por ayudarme en esta parte. Ahora vamos a ver cómo podemos aplicar ley y evangelio, pecado y gracia en esta historia y a nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, sabemos que el tema de esta historia, el tema principal, es que Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de una manera milagrosa, ¿cierto? De una manera increíble y con el propósito de proclamar su palabra a la gente que estaba. Entonces, sabemos que eso es lo que está pasando en Pentecostés. Ahora, pregunta número 2 es acerca de la ley, el mensaje amargo de Dios que dice que somos pecadores, no somos perfectos y necesitamos un Salvador. Entonces, ahora mi pregunta para ustedes es en Hechos 2, ¿pueden ver pecado? ¿Pueden ver un pecado en esta historia o pueden confesar un pecado en sus vidas después de leer esta historia? Hemos hablado ya del problema de acusar a los discípulos de ser borrachos, ¿cierto? Hemos hablado ya del problema de que los que estaban allá no entendieron lo que estaba pasando. De pronto, pastora, puede ser nuestra incredulidad a veces, Yo como que creo. no creemos en la promesa. De pronto, eso puede ser un pecado. Sí, yo estaba pensando en eso yo. Por ejemplo, los discípulos les tocaron a creer y esperar el Espíritu Santo, ¿cierto? Tuvieron que esperar en Jerusalén hasta que llegó el Espíritu Santo. Y estaba pensando en mi vida, ¿cuántas veces Dios me pide esperar? ¿Cierto? Quizás estamos en momentos de esperanza en nuestras vidas. Y sería fácil ser tentado en estos momentos a pensar que quizás Dios no va a cumplir su promesa. Quizás estamos solas. Y no es la verdad, pero es un pecado o una tentación que puede llegar a nosotros. Muchas gracias, Hilda. Estoy muy de acuerdo. Ma, Sí, en el hecho de que decía otros burlándose, decían están llenos de mosto. Y yo lo aplico a mi vida y muchas veces, sin entender muchas veces las situaciones o las cosas de otras personas, juzgamos sin saber a profundidad cuál es la situación real que está viviendo las personas. Entonces, sí, realmente como a veces decimos, pues somos cristianos y conocemos de la palabra, pero cometemos muchos errores, ¿no? Cuando podemos prejuzgar a alguien sin saber en realidad las situaciones. Entonces yo sí creo que debo tener cuidado al ver esto, porque como decía la hermana, ¿no? La incredulidad es un pecado, pero también el juzgar a los otros también es un pecado, que mientras estamos juzgando a otros, estamos también nosotros poniéndonos a ese nivel, ¿no? De ser juzgados en cualquier momento por cualquier circunstancia. Entonces, yo ahí es donde veo mi pecado.
Sí, muchas gracias, Malo. Hiciste súper bien como tomaste un ejemplo del texto para mostrar un pecado y lo aplicaste a su vida propia. Súper bien hecho, hermana. Y yo puedo confesar el mismo pecado en mi vida también. Somos pecadores de nacimiento, ¿cierto? Y recordar el pecado nos hace recordar que no somos mejores que los otros. No podemos juzgar a los otros, nosotros somos iguales en pecado, pero también estamos iguales en la gracia de Dios. Entonces, es un momento para recordar que de verdad somos hermanos y hermanas en la gracia de Cristo, que es para todos. Algo que deseo compartir yo es que en Pentecostés podemos ver una gran mezcla de culturas, de idiomas, de gente, y es hermoso ver que hay pueblos y razas y personas acá que pueden escuchar la palabra de Dios en su propio idioma. Y me hace pensar a veces llega un pecado de no desear compartir la palabra de Dios con personas que son diferentes, con personas que son distintos que nosotros, ¿cierto? A veces queremos predicar la palabra a nuestra propia gente y y no deseamos tocar otros que son distintos que nosotros. Y el evangelio es para todo. Ay, perdón, Leonardo, ¿quería compartir algo? No, no, Ay, solamente perdón, pensé que escuché algo, perdón, hermana. no, Ya, no. entonces, hermanas, muchas gracias por sus respuestas. Ahora vamos al número 3. Y aquí deseamos encontrar evangelio en este texto. ¿Dónde podemos ver el amor de Dios? ¿Dónde podemos ver gracia, su amor inmerecida, Cristo nuestro Salvador? Entonces, la pregunta es, ¿en qué versos y en cuáles palabras de esta historia podemos ver el amor de Dios para nosotros? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde podemos ver el amor de Dios para nosotros? O en esta historia para los discípulos. ¿Algunas ideas? Adelante, Ma. Sí, yo veo el amor de Dios en que Él nos proveyó de la preciosa presencia del Espíritu Santo para llevar a cabo el propósito para el cual Él nos ha llamado. Y ese es ahí, vemos el amor inmerecido que tenemos de parte de nuestro Dios, porque Él llenos del Espíritu Santo, podemos ir y predicar a las naciones y hacer todas las cosas con el poder. Dice en la palabra de mi Dios que Él dice que el Espíritu Santo nos da el querer como el hacer. Y a veces en muchas situaciones queremos y no lo hacemos. Y en otras lo hacemos y no queremos. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos unge con poder y nos unge con el poder y el hacer. Y ahí veo el amor inmerecido, veo el amor tan grande que Dios nos tiene para todos y cada uno. Ay, claro, Ma. Claro, en el principio de este texto, versículo 1 hasta 4, cuando habla de los creyentes allá, cuando habla de cómo llegó el Espíritu Santo, en esta parte podemos ver tanto amor. Imagínense, hace 50 días antes, estos discípulos abandonaron a Jesús, ¿cierto? En la noche antes de su crucifixión, abandonaron a Jesús en Getsemaní. Y Pedro había negado al Señor. Algunos no creyeron que resucitó. Entonces, ¿qué amor les tuvo Dios? No los rechazó, amó a los suyos y ama a nosotros también. Y aunque nosotros no somos siempre fieles, Cristo es fiel siempre. Y eso es gracia.
Eso es gracia, que su salvación por nosotros, el Espíritu Santo que nos ha dado, son ejemplos específicos de la gracia de Dios para los discípulos en este momento y también para nosotros hoy en día. Por causa de Cristo, Dios no nos rechaza. ¡Qué bendición! ¿Alguien más puede encontrar evangelio o amor de Cristo, de Dios, aquí en Hechos 2? Mercedes, deseo darte la oportunidad de compartir si deseas, hermana. Yo sé que a usted le gusta escuchar, pero también quiero darte la oportunidad si deseas compartir también, hermana Mercedes. Sí, profesora, en el versículo 4, donde dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. En esto, por ejemplo, yo rescato en mi vida que, ¿no? Que, por ejemplo, cuando Jesús muere y resucita, los discípulos pensaron, ¿no? Que iban a hacer ellos solos sin Jesús. Se sentían, como dice, solos, pero Jesús jamás los abandonó. Entonces, por medio del Espíritu Santo, él seguía, mejor dicho, iba a estar con ellos para que vayan a predicar la palabra de Dios y hagan discípulos. Entonces, en nuestras vidas a veces, por ejemplo, ¿no? Vivimos, como se dice, en el pecado, a pesar que somos creyentes, siempre vamos a caer en faltas, pero mediante el Espíritu Santo que fuimos, ¿no? Vamos a seguir adelante porque Dios es maravilloso y en esta historia vemos, para mí, ¿no? Veo que es una cosecha grande, que es espiritual, que nos llenamos de Jesús para nuestras vidas y sobre todo no nos vamos a sentir solos y siempre vamos a estar con Jesús siempre y vamos a salir de todas las dificultades que podemos pasar. Amén. Qué hermosas sus palabras, Mercedes, y me encantó cómo usaste la expresión cosecha. Es una cosecha espiritual, porque recordamos que Pentecostés, un otro nombre de esta fiesta es la fiesta de la cosecha, ¿cierto? Y qué interesante que en este día de esta fiesta de la cosecha podemos ver una cosecha tan grande espiritual, una cosecha de almas. Y el Espíritu Santo no solo está llenando los discípulos, pero también está utilizando los discípulos para compartir la palabra con un montón de otros que estaban allí. ¿Qué cosecha va a pasar en este día? Muchas, muchas gracias, Mercedes. Hermanas, una cosita más. Por favor, versículo 21. Miren verso 21. Es un parte de la profecía de Joel, del profeta Joel, que Pedro mencionó para mostrar lo que estaba pasando. Y en el final de esta profecía dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Este verso, hermanas, es evangelio. ¿Por qué? Porque está mostrando cómo Cristo es el camino único, ¿cierto? Y los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Evangelio. Es por Cristo que somos salvos. Es por causa de Cristo. No es por nosotros, es por Él. Y este verso 21 es tan claro el Evangelio, el mensaje de amor para nosotros. Ya, hermanas, una consulta más para ustedes. Después de leer esta historia de Pentecostés, ¿qué podemos pedir ahora que Dios obre en nosotros para poner en práctica? ¿Qué podemos pedir
que Dios obra en nosotros para poner en práctica después de leer esta historia? Sabemos que el fruto del Espíritu viene del Espíritu, viene de Dios. Entonces, ¿qué podemos pedir que Dios obre en nosotros ya? Yo Profesora, creo que ay, ya la ahorita que Está bien, primero Ma y luego Mercedes. Adelante, Ma. yo creo que usted nos acaba de dar la respuesta, hermana, cuando dice frutos, Perdón. que los frutos tenemos que pedir eso, hermana, ser mujeres fructíferas para el Señor, que podamos llevar fruto de lo que estamos leyendo, de lo que estamos aprendiendo, el evangelio que vivimos a diario en nuestra vida, que más que nuestras palabras que podamos decir o predicar, que nuestra propia vida sea un testimonio vivo de lo que el Señor ha hecho y está haciendo en nuestra vida, ¿no? O sea, ser fructíferas para la gloria de Dios. Eso es lo que yo pediría al Señor ahora que soy llena del Espíritu Santo, poder dar frutos, esos dignos frutos de arrepentimiento, y porque Dios no quiere que seamos fructíferas, ¿verdad? Y que podamos dar buenos frutos. Dice la palabra de mi Dios que por sus frutos los conoceréis. Entonces, para quedarnos a conocer como hijas de Dios, ya con la llenura del Espíritu Santo sobre nuestra vida, hablemos o no hablemos las lenguas, ya tenemos que ser mujeres fructíferas para la gloria de Dios, ¿verdad? Con la promesa de la vida eterna. Eso es lo que yo creo, hermano. Y qué bendición que para ser mujeres de la palabra, para mostrar fruto del Espíritu, lo que es necesario es estar conectado a la vid, ¿cierto? Entonces, si deseamos crecer como mujeres cristianas, ¿cómo podemos hacerlo? Por el poder del Espíritu Santo en nosotros, por estar en la palabra de Dios. Y de nuevo es un ejemplo de gracia de Dios, que no, yo, Elise, no tengo que mejorarme a mí mismo con mis propias fuerzas. No, tengo la confianza que por la palabra de Dios, el Espíritu está creando en mí una corazón de carne, como una persona nueva. Y gracias a Dios, Él obra todo lo bueno en nosotros. Y podemos regocijarnos en ese proceso, que no depende de nosotros, depende de Él en nosotros. Mercedes, adelante, hermana. sí, profesora. Bueno, yo pediría al Espíritu Santo que obre en mí, que mi fe crezca día a día, que me fortalezca más en su palabra, que me llene espiritualmente para poder ser testigo de él, donde vaya, donde me encuentre, ¿no? Que me fortalezca más y, y seguir, como dice, en el camino que me tiene, como dice, trazado. Él sabe el propósito para cada uno de nosotros y llenarme cada día nuevamente, ¿no? De su palabra y mi fe que crezca en todo momento, porque les comento, yo tengo reunión con mi familia cada miércoles, éramos muchos, pero hoy quedamos pocos, ¿no? 4 o 3, pero ahí estamos fortaleciéndonos más y, ¿no? Pedir también que me ilumine, que encontrar las palabras correctas para poder hacer entender la palabra de nuestro Señor. Amén. Y Mercedes, estar en este grupo en su casa los miércoles, por ejemplo, estás mostrando cómo eres parte de la gran comisión, de lo que dijo Dios, Jesús, que desea que su palabra llegue hasta los confines de la tierra, es decir, hasta tu casa, hasta tu living, ¿cierto? Que nosotros somos parte de esta obra. No tenemos que tener una lengua de fuego sobre nuestras cabezas, no tenemos que hablar en otros idiomas.
para compartir la palabra de Dios. Es decir, que podemos pedir que Dios obre en nosotros la sabiduría para compartir y la confianza para compartir dónde estamos ya nosotros. Abrir nuestros ojos a las oportunidades. Muchas gracias, Mercedes. Ya, hermanas, tenemos que avanzar por tema de tiempo, pero me gustó tanto escuchar de ustedes. Muchas gracias por la participación. Hoy día deseo enfocarnos en qué es el propósito del día de Pentecostés. Y hermanas, esta pregunta también es la pregunta de tu proyecto final para esta lección. Entonces sería bueno notarlo porque está en tu proyecto final. Dice, en el proyecto final dice, ¿cuál es el propósito de Pentecostés en Hechos 2? No está hablando del propósito de la fiesta de Pentecostés, de la cosecha. No, está hablando de Pentecostés en Hechos 2, cuando llegó el Espíritu Santo. Y tristemente, muchas veces cuando personas leen Hechos 2, se enfocan tanto en el don de hablar en lenguas, o se enfocan tanto en detalles y no en el propósito principal. ¿Qué está haciendo Dios en Hechos 2? ¿Qué es el propósito de cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo? Y podemos encontrar el propósito justo en las Escrituras, hermanas. En la última lección hemos leído Hechos 1, y en Hechos 1 Jesús explica lo que va a pasar. En Hechos 1, Hechos 1, 4, Jesús dijo, no se alejen de Jerusalén, pero esperen la promesa del Padre. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, un propósito de Pentecostés es el cumplimiento de esta promesa, que van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué van a ser bautizados con el Espíritu Santo? También Jesús nos da la respuesta. Dice en versículo 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¿Con qué propósito tienen el Espíritu Santo? Para compartir la palabra, para ser testigos, ¿cierto? El enfoque está en Cristo. El enfoque no está en los discípulos. El enfoque no está en el don de hablar en lenguas. El enfoque está en compartir Cristo para que todos puedan ser salvos. Y podemos ver ese propósito en Hechos 2, ¿cierto? ¿Qué hicieron con el don de hablar en lengua? Compartieron la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Qué hicieron con el don de hablar en lenguas? Bueno, dice la gente que estaban allá, qué maravilloso, dicen aquí, que todos, cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Estaban hablando de las maravillas de Dios y la gente podría entenderles. Estaban hablando en otros idiomas, lo entendieron y celebraron que estaban hablando de las maravillas de Dios. Usaron el don del Espíritu para compartir la palabra. Entonces, ahí tenemos justamente de las palabras de las Escrituras el propósito de este día. Y podemos imaginar, espero que ustedes recuerden el mapa que mostré antes, de la gente de todas partes allá en Jerusalén para esta fiesta. Imagínense que los discípulos en este momento podrían compartir con ellos en sus propios idiomas. Y ellos podrían regresar a sus casas, a sus países, a sus comunidades y también compartir la palabra. Entonces, Dios ya está empezando el ministerio de compartir a los confines de la tierra. Y sigue con esta obra hoy en día con nosotros, en Latinoamérica también. Ya, hermanas, voy a parar allá. ¿Algunas preguntas o comentarios acerca de esta pregunta que también está en tu proyecto final? ¿Cuál es el propósito de Pentecostés en Hechos 2?
¿Dudas, comentarios, preguntas? ¿Está todo? Sí, sí, pastora. Esas preguntas que su merced nos está diciendo, la de ayer que era qué finalidad o propósito tiene la iglesia y esta, cuál es el propósito de Pentecostés, esas las debemos tener en cuenta para el trabajo que vamos a hacer finalmente. Exacto. Y de hecho, Hilda, hoy día, quizás después de esta clase, voy a compartir con el grupo de WhatsApp el proyecto final. Ay, no, porque no. Ay. Voy a ver, voy a preguntar, o compartir por lo menos las preguntas para que lo tienen, porque todavía hay algo que deseo cambiar en el proyecto final, pero voy a compartir de nuevo las preguntas. Ok, pastora, gracias. Ya. Leonardo, ¿una pregunta? Perdón, hermana, no te escucho. Ahí sí. Sí, pastora, quería preguntarle, ¿hoy en día están esas lenguas? Ahí vamos, ahí es el siguiente objetivo, hermana. Vamos a hablar de esto ahorita. Gracias por hacer la transición. Vamos a ver, hermanas, objetivo número 3 de hoy día. Vamos a examinar lo que dice la Biblia sobre el don de hablar en lenguas. Porque como siempre, como lo hemos hecho con Hechos 2, vamos ahora a estudiar este tema mirando lo que dice Dios acerca del tema. Entonces, vamos a empezar con Hechos 2, ¿ok? Vamos a llegar acerca de si está bueno hablar en lengua, sí o no, si todavía tenemos ese don. Vamos a llegar allá, pero primero deseamos ver qué dice Hechos 2 sobre las lenguas. Hermanas, en Hechos 2, ¿cómo son las lenguas? ¿Cómo se ve hablar en lenguas? ¿Qué opinan? En otros idiomas miro yo que hablaban los discípulos. Eran idiomas, ¿cierto? Entonces es clarísimo que cuando los discípulos estaban hablando en lenguas, estaban hablando en idiomas. ¿Y se podrían entender la gente a los discípulos en este momento? Sí, según la lengua que hablaba el de la nación, según las naciones, como la entendían, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, el hablar en lenguas en Hechos 2 claramente quiere decir la habilidad de hablar en idiomas extranjeros. ¿Para qué propósito? Para compartir el evangelio, ¿cierto? Porque cuando leemos Hechos 2 es clarísimo que gente de otros países podrían entenderles, porque estaban hablando las maravillas de Dios en sus propias lenguas de la gente que estaban ahí. Entonces, Hechos 2 nos da una pista acerca de qué significa hablar en lenguas en este contexto, en Hechos 2. Ahora, hermanas, hoy en día también iglesias o personas hablan en lenguas. ¿Qué es la diferencia entre hablar en lenguas en el cristianismo moderno y al hablar en lenguas en Hechos 2? ¿Qué es la diferencia que ustedes han notado? Si lo han notado. ¿Hay Bueno, una yo lo que entiendo diferencia? es que maestra, yo lo que entiendo es que hay quienes que hablan en lengua, pero no se les entienden. Ellos mismos dicen que dan la interpretación. Sí, exacto, exacto. Muchas veces al hablar en lenguas hoy en día es hablar en un idioma, podemos decir que nadie se puede entender. Se necesita interpretación. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más, Hilda, Mercedes, alguna Sí, experiencia con este tema? sí, pastora. En mi iglesia a veces el pastor habla en lenguas, pero igual yo no entiendo nada de lo que él está diciendo. Y pues Ujú. como no hay quien traduzca, pues uno queda como si nada, como si no hubiera escuchado. No, no sabe uno qué fue lo que dijo, no sabe nada, porque igual no hay un traductor ahí que diga, bueno, voy a traducir lo que el pastor habló o la persona que de pronto habló en lenguas. Ujú. Entonces, no, a mí no me siento pues identificada con lo de las lenguas.
Ya, muchas gracias por compartir, Hilda. Y creo que su experiencia es muy común. Mercedes, ¿algún comentario? Sí, hermana, lo que pasa es que igual en algunas iglesias que se seguía hablando las lenguas, ni siquiera el que las habla las entiende. Entonces, ¿por qué no tiene interpretación de lenguas? Entonces es algo que se puede decir que es una llenura, pero no es algo tan primordial como dar los frutos del Mm, Espíritu, ¿no? Porque como decíamos, ¿no? Acerca de los frutos, es lo que nos hace la diferencia, ¿no? En cuanto a la vida que llevemos de mm, acuerdo a la voluntad de Dios y al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Sí, muchas gracias. Sí, siempre cuando deseamos pensar más o estudiar más de un tema, buscamos las respuestas de la palabra misma, ¿cierto? Y ya hemos estudiado Hechos 2. Entonces, tenemos algunos ejemplos un ejemplo de hablar en lenguas en Hechos 2. También, hermanas, hay un montón en 1 Corintios acerca del don de hablar en lenguas. Ahora, no tenemos el tiempo para estudiar en profundidad este tema, pero voy a tocar algunos versículos de 1 Corintios que Pablo escribió a esta iglesia para explicar bien este don de hablar en lenguas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con 1 Corintios 12. Y allá Pablo habla un poquito en general acerca de los dones y también acerca del don de hablar en lenguas. Entonces, empieza Pablo acá diciendo, hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Paramos allá, un momento. Aquí es mi parte favorito porque está mostrando que lo más importante, lo primordial, es que es la fe que tenemos, que es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da dones, ¿cierto? Y el don principal del Espíritu Santo es la fe. Dice acá, nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces, antes de pensar en los dones que tenemos o en el don de hablar en lenguas, recordamos el don de la fe que tenemos por el Espíritu Santo. Bueno, Pablo siga, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Paro allá. Versículo 7. Pero la manifestación del Espíritu les es dada a cada uno para provecho. Aquí Pablo está mostrando que hay diversidad en la iglesia. Hay diversidad en los dones, pero es el mismo Dios. Y también, ¿por qué tenemos dones? Para el provecho de otros, ¿cierto? Deseamos, por ejemplo, ¿qué es el propósito de Pentecostés? Para compartir la palabra de Dios, ¿cierto? Es para edificar la iglesia. Entonces, los dones que tenemos del Espíritu son para edificar. Ahora Pablo hace una lista de dones, pero recordamos que justo antes dice que hay diversidad de dones. Entonces, esta lista no es una lista completa, es una lista nomás. Dice acá, a uno el Espíritu le da sabiduría
palabra de sabiduría. A otro al mismo espíritu le da palabra de ciencia. A otro al mismo espíritu le da fe. A otro dones de sanidades. A otro más al don de hacer milagros. A otro don de profecía. Al otro don de discernir los espíritus. A otro don de diversos géneros de lenguas. Y a otro don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Es decir, que hay diversos dones que vienen del espíritu y vienen según su voluntad. Tristemente hay algunas iglesias hoy en día que dicen que tú no tienes el espíritu si no puedes hablar en lenguas. Pero eso va contra lo que dice la Biblia, ¿cierto? Dice acá en 11 que el Espíritu reparte a cada uno en particular según su voluntad. Es decir, que el Espíritu nos da los dones y confiamos que Él nos va a dar lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces, bueno, para terminar, dice acá, ¿por qué así como es el cuerpo? El cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo. Así también Cristo es uno solo. Hermanas, tenemos dones del Espíritu. Y sí hay un don de hablar en lenguas que podemos ver acá en Hechos y también en 1 Corintios. Pero todo se reparte al Espíritu según su voluntad. Okay. Es un gran punto de 1 Corintios 12. Ahora, algunos puntitos más acerca del don de hablar en lenguas. En 1 Corintios 13, este es el capítulo de amor, ¿cierto? Todo el capítulo de 1 Corintios 13 habla de que el amor es lo máximo, que si tenemos muchos dones, no sirven los dones si no mostramos nuestros dones en amor. Y acá dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Es decir, que Dios nunca ha prometido darnos el don de lenguas regularmente. Y aquí lo es más importante es el amor, ¿cierto? Y también lo que es más importante podemos ver en 1 Corintios 14, que dice, en 1 Corintios 14, si ustedes desean estudiar más sobre este tema, lea 1 Corintios 14, porque aquí Pablo está explicando a la iglesia en Corintios qué es lo más importante en la iglesia. Y Pablo los anima a valorar más los dones que edifiquen la iglesia, como la profecía, como la palabra de Dios. Pablo dijo en esta parte, 1 Corintios 14, 9, dijo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Es decir, que al hablar en lenguas es para la edificación propia de uno mismo. Entonces, ¿puede ser un don? Sí, pero si estás hablando en lenguas que nadie se puede entender, no es útil para la iglesia. Entonces, es importante recordar que lo que deseamos, lo que Cristo desea, es que compartimos la palabra de Dios. Y en 1 Corintios 14, Pablo nos anima a valorar más, compartir la palabra de Dios, que hablar en un idioma que nadie se puede entender. Voy a parar allá. ¿Algunos comentarios o preguntas acerca de Corintios, hermanas? Y hablar en lenguas. Sí, pastora, yo tengo una pregunta. Lo Ya. de profetizar hoy en día, ¿eso es lícito? Porque yo escucho a algunos pastores que dicen que la profecía más segura es la Biblia y Claro. que no profecías que digan los pastores o líderes o esto que digamos que digan que tienen una profecía para la iglesia. Entonces, quisiera que su merced me diera un concepto Ujú. sobre eso.
Sí, claro. La profecía en el Antiguo Testamento, los profetas eran profetas que compartieron la palabra de Dios, ¿cierto? Fueron los mensajeros de Dios. La profecía se cambia en el Nuevo Testamento con la llegada de Cristo y con la Biblia, ¿cierto? Ya tenemos la palabra de Dios. Ya tenemos todo lo que necesitamos. De hecho, la Biblia dice que no podemos agregar ni quitar nada de la palabra de Dios. Entonces, la profecía del Nuevo Testamento es compartir la palabra o mostrar lo que dice Dios. Si la profecía va más allá, si la profecía habla de otros temas que no están en la Biblia, bueno, no están mostrando lo que ya tenemos de Dios, que es suficiente, que es su palabra. Entonces, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en 1 Corintios, cuando Pablo está hablando de la profecía, está hablando de cómo compartimos la palabra de Dios. No está hablando de la profecía de compartir visiones del futuro. Porque como nosotros hoy en día, mira, aquí está un ejemplo. Yo, Elise, ¿cómo puedo saber si alguien es de Dios? ¿Cómo puedo saber si una lengua, una profecía es de Dios? ¿Cómo puedo saberlo? Necesito comprobarlo con la palabra de Dios. Y si alguien está diciendo que está contra la palabra de Dios, no es de Cristo, no es de Dios. Entonces, nosotros hoy en día tenemos la bendición de tener la palabra y podemos siempre examinar lo que está diciendo la gente. Ustedes pueden hacerlo conmigo ahora. ¿Van a creer lo que está diciendo Elise Gross? Espero que no. Solo si es de la palabra de Dios, ¿cierto? Si estoy compartiendo con ustedes la palabra de Dios, ustedes pueden ver justo allá lo que estoy enseñando. Pero si digo algo que no está en la palabra, espero que me corrijan. Y eso es lo que desea Dios para nosotros, que siempre estamos buscando respuestas de Él, de su palabra. Y con los líderes, con personas que están compartiendo la palabra, podemos animarles y ayudarles por ver si están compartiendo lo que está en la palabra o no. Es nuestra forma de mostrar amor a nuestros líderes, ¿cierto? Ayudarles a ver las respuestas en la palabra de Dios. No sé si lo expliqué bien, Hilda. Sí, señora. Muchas gracias, pastora. Sí, señora. Ya, ok. Gracias. Gracias, hermana. ¿Alguien más una pregunta acerca de este tema? ¿O comentario? ¿Duda? Ya, hermanas. Bueno, con eso, recordamos el tema de hoy día. El tema de hoy día no es hablar en lenguas. El tema de hoy día es el propósito de Pentecostés, que es compartir la palabra de Dios, ¿cierto? Y el propósito de hablar en lenguas en el día de Pentecostés era llamar la atención a todos a la palabra de Dios en su lengua materna. Al hablar en lenguas no es un requisito para ser creyente. No, es un don que el Espíritu Santo da, especialmente en Hechos 2, para compartir la palabra de Dios. Nosotros hoy en día podemos cumplir con el propósito de la iglesia de compartir la palabra de Dios. Y como Pablo nos ha dicho en Corintios, es mejor si hablamos en palabras que otros pueden entender, porque tenemos el propósito que escuchan la palabra. Y es mejor si podemos compartir de una forma clara la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos saber si algo viene de Dios? Bueno, podemos verlo por la escritura que Dios nos ha dado. Eso es un resumen de hablar en lenguas. Pero si ustedes desean conversar más de este tema, siempre estamos dispuestos para conversar. Y de hecho, Academia Cristo ha dado charlas largos, grandes,
muy interesantes acerca de este tema también. Entonces, si desean estudiar más de este tema, podemos. Por eso estamos. Pero vamos a terminar recordando la gran bendición de Pentecostés, como Dios compartió su palabra en este día. Y hermanas, Dios nos usa a nosotros también a compartir su palabra hasta los confines de la tierra. Para la próxima vez, vamos a reunirnos el lunes. Voy a compartir con ustedes el video y ustedes van a seguir leyendo Hechos 2. Van a ver lo que dice Pedro a la gente en ese día de Pentecostés. Y cuando están leyendo, les pido a intentar identificar ley y evangelio, amor y pecado en esta parte. ¿Qué está diciendo Pedro en este sermón, podemos decir, de Pentecostés? Entonces, hermanas, con eso hemos terminado lección 2. Gracias por ser un grupo tan fiel y gracias por la participación. Y vamos a terminar con una bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, hermanas. Amén. Amén. Hasta la Amén. Muchas gracias, pastora. Gracias por enseñarnos y por compartirnos la palabra. Nos edifica mucho. Gracias. Gracias, Hilda. Que esté bien.